Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Iniciamos esta sesión adicional, nueva sesión del curso de Filosofía del Derecho. Eh, en la semana pasada, bueno, el lunes, mejor dicho, tuvimos un debate, ¿no? Tuvimos el primer debate en función del tema de naturalismo, ¿no? Y fue interesante la reflexión que se tuvo alrededor de este caso, que de hecho es un caso que suele ser abordado y suele ser común que los naturalistas contemporáneos suelan expresar públicamente su posición, ¿no? Que es el caso de la cuestión de la eutanasia. Hemos notado que el naturalismo tiene buenos puntos a favor, como teoría del derecho, tiene algunas cosas valiosas que aportarnos, cosas que son inclusive compatibles con perspectivas no naturalistas, como las que se derivan de herramientas como el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso habla bien de la propuesta, de esta propuesta teórica naturalista racionalista. Pero, por otro lado, también hemos notado que existen ciertos límites que esta teoría no deja de finalmente exponer. Límites que se encuentran en las variantes teológicas del naturalismo. Cuando ustedes seguramente han visto el video diferido que hice sobre John Finnis, deben haber encontrado ahí esta idea de la causa que las causa todas, ¿no? Y la presencia de Dios como un elemento último de justificación de las cosas en la teoría de Finis es un reflejo precisamente de estos límites que la teoría presenta, límites que en un Estado constitucional son palpables porque, por ejemplo, no podemos discutir asuntos tan espinosos, tan polémicos, sin... o sea, tenemos que prescindir de elementos fuertemente religiosos en nuestro razonamiento jurídico. Eventualmente puede tener algún papel, pero es muy difícil introducirlo. Genera una dificultad, una tensión en nuestra capacidad de dar razones públicas en problemas jurídicos, ¿no? Entonces ahí encontramos uno de los tantos defectos de la teoría justnaturalista racionalista, ¿no? Pero igual tiene puntos a favor, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es discutir una propuesta que más bien surge, un paradigma que surge a fines del siglo XIX, en el siglo XIX para ser más precisos, que precisamente trata de enfrentar, bueno, siglo XVIII y siglo XIX, trata de enfrentar estos grandes problemas que presenta el naturalismo y trata de abordarlos. Y finalmente se transforma en la doctrina hegemónica durante buena parte del siglo XX, casi hasta fines de los 70, el positivismo jurídico era indiscutiblemente la teoría del derecho más influyente en el mundo latino, ¿no? En América Latina y en Europa continental. Había una presencia también en Estados Unidos, obviamente, pero esta era un poco más reducida porque en el mundo anglosajón la influencia del realismo jurídico, ¿no? El escepticismo ante las reglas del derecho también tenía un papel importante y en ese sentido el positivismo tenía un buen papel, pero no era tan hegemónico como en estos otros dos lugares que he mencionado, ¿no? Entonces, el positivismo tiene algunas premisas en general, ¿no? Nuevamente, hay distintas versiones del positivismo. Aquí en este curso vamos a ver dos, ¿no? El positivismo excluyente y el incluyente. El positivismo excluyente es aquel que rechaza toda vinculación entre derecho y la moral, y el incluyente más bien reconoce que existen ciertos espacios de razonamiento moral o premisas morales para comprender las bases fundacionales de nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, en general, dos de las grandes premisas claves del positivismo es que el derecho positivo, o sea, el derecho vigente, el derecho proferido por una autoridad considerada como tal por la sociedad, es auténtico y distintivo derecho. No hay algo así como un derecho eh, distinto de este,
este sería el caso del derecho natural, ¿no? Este derecho natural no sería distintivo y auténtico derecho, porque hay una dimensión autoritativa que el derecho natural no posee, el justnaturalismo no reconoce, y en realidad es muy difícil hablar de derechos sin esta dimensión de autoridad, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando en la introducción del curso, cuando discutimos la naturaleza de la filosofía del derecho, y ustedes deben haber leído el texto del profesor Alexi, una de las cuestiones que se defiende es la doble naturaleza o doble dimensión del derecho, ¿no? La idea es que el derecho tiene una dimensión ideal y una dimensión autoritativa, ¿no? Entonces, lo que ellos afirman, los positivistas, es que la dimensión autoritativa es lo distintivo del derecho, la existencia de una autoridad que haga cumplir, ¿no? El derecho vigente es precisamente el rasgo clave. Por eso el derecho positivo es el auténtico y distintivo derecho, porque es el que está respaldado por una autoridad, ¿no? Luego, entonces, otro punto de vista, también relativizado por los positivistas, porque no todos piensan igual, es precisamente que lo que sea calificado como derecho es independiente, al menos en buena parte, en buena cuenta, como pongo ahí, de su calificación como justo o injusto, ¿no? Hay una discusión distinta de si este es derecho válido, existente, de si esto es algo justo o no. Los positivistas tratan de enfatizar en esta distinción, ¿no? Hemos visto nuevamente en la introducción del curso que esto tiene caminos intermedios, ¿no? Tenemos por un lado por ejemplo, Gustav Radbruch, este importante filósofo alemán que creó esta fórmula que se conoce como la fórmula de Radbruch, la que lleva su apellido, ¿no? De que la injusticia extrema no es derecho. Entonces ahí hay un punto de intersección entre ese punto de vista. Luego, Robert Alexi, ya mucho más adelante, habría dicho que el derecho injusto puede seguir siendo derecho válido, derecho eficaz, derecho que debe ser obedecido, pero no quita que reconozcamos su carácter defectuoso. Entonces ahí notamos que existen puntos intermedios, ¿no? Radbruch, por ejemplo, es positivista, en cierto sentido, y afirmar que el derecho extremadamente injusto no es derecho, está precisamente reconociendo que no tan en buena cuenta hay una relación entre justicia y derecho. Pero no todos los positivistas afirmarían algo así. Uno de los positivistas que afirma una separación completa, por así decirlo, entre derecho y moral es Hans Kelsen. Aquí vamos a discutir de manera más profunda y específica en breve, ¿no? Otro también parecido es John Austin en El mundo anglosajón, quien sostiene una teoría imperativista del derecho, ¿no? El derecho es simplemente la voluntad de un soberano y nada más. Entonces ahí notamos precisamente una perspectiva fuertemente alejada de las reflexiones sobre lo justo e injusto como algo distinto de la reflexión jurídica, ¿no? Eh, y en ese sentido, en la medida que el derecho positivo es el auténtico distintivo derecho, eso quiere decir que nuestro insumo es precisamente ese, y si ese es el insumo con el cual vamos a trabajar los profesionales del derecho, entonces no hay nada más allá del derecho que no sea una creación humana, producto precisamente de sociedades concretas. Esto es algo totalmente cierto y creo que los positivistas ahí no tienen un gran punto. El derecho es una creación social, es un artefacto social, eso ya lo hemos conversado también al inicio, ¿no? El gran problema es creer que por ser solo un artefacto social, entonces ya no podemos introducir pretensiones de ideales sociales o valores sociales en ello. Y ahí está el punto en donde los positivistas pueden tener grandes problemas, ¿no? Ciertamente, y como ya mencioné en un inicio, los positivistas, eh, es- el positivismo nace como una perspectiva que busca superar al justnaturalismo. Y en ese sentido, hay que tomar en cuenta el origen del positivismo en función a qué se estaba oponiendo. Y por eso un punto importante de los positivistas es que ellos tratan de precisamente reconocer que al ser una creación humana, el derecho no pertenece a una instancia trascendental o metafísica de carácter universal y absoluto, que es algo, como ya hemos visto la clase pasada, es bastante razonable y no es descabellado defender para un justnaturalista. Inclusive en una versión racionalista como John Finnis, la lista de bienes humanos básicos es una lista que tiene un carácter universal
y absoluto, ¿no? De hecho, la idea de que existan ciertos derechos absolutos y radicales, como el derecho a la vida, que defienden los naturalistas, que lo discutimos en el caso de Ana Estrada, es precisamente un punto clave que diferencia a estos dos distintos paradigmas o concepciones del derecho, ¿no? Entonces, el derecho dejó de ser considerado como un orden de la conducta válida en todo tiempo y lugar y pasó a considerarse como algo histórico, algo situado en una sociedad particular, en un contexto específico. Esto, obviamente, el hecho de reconocer que existen diferentes sistemas jurídicos locales, ¿no? Y que no existe algo así como un derecho universal que todos debemos obedecer, algo que de alguna manera ha sido refutado desde, de manera firme con la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Eso no significa que los teóricos positivistas nieguen la posibilidad de estudiar al derecho como un constructo sumamente abstracto que nos permite entenderlo independientemente del lugar en donde nos encontremos. ¿No? De hecho, la idea de poder estudiar la norma jurídica, la estructura de una norma, ¿no? Qué elementos tiene una norma jurídica y qué tipo de posiciones una norma establece, ¿no? Permiso, obligación o prohibición, las tres posiciones jurídicas básicas, es una forma precisamente de reconocer que existe una posibilidad de estudiar teórica y filosóficamente el derecho y que es compatible con la afirmación de que existen diferentes sistemas jurídicos locales. No existe un sistema universal. ¿No? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Todo bien entonces. Continúo. Y bueno, esta frase es muy buena. Me gusta mucho esta frase porque es de un importante filósofo, también abogado, Jeremy Bentham, alguien a quien vamos a discutir desde su teoría de la justicia en la segunda parte del curso, pero aquí estamos viendo una reflexión suya desde la teoría del derecho, ¿no? No desde la teoría de la justicia. Y aquí Bentham, por ejemplo, muestra esa fuerte pretensión positivista de enfrentarse al naturalismo. ¿No? Entonces acá leemos esta frase, ¿no? De un derecho natural, ¿quién tiene una idea? Por mi parte, no tengo ninguna. Un derecho natural es un cuadrado redondo, un cuerpo incorpóreo. Lo que es un derecho legal es lo que sé. Conozco cómo se forma, conozco lo que significa cuando está hecho. Para mí un derecho y un derecho legal son la misma cosa, porque no conozco otra. Derecho y ley son términos correlativos, tanto como hijo y padre. El derecho es para mí el hijo de la ley. De diferentes operaciones de la ley resultan diferentes clases de derechos. Un derecho natural es un hijo que nunca tuvo padre. Por derecho natural se entiende una clase de cosa que se supone tiene el efecto de la ley, que se supone tiene un efecto de tanta importancia como el de la ley, pero que subsiste no solo sin la ley, sino en contra de la ley. Así como las tijeras fueron inventadas para cortar la ropa, los derechos naturales fueron inventados para cortar la ley y los derechos legales. Un derecho natural es una especie de calor frío, una suerte de humedad seca, una clase de oscuridad resplandeciente. ¿No? Con este punto de vista, queda claro que los positivistas no reconocían algo más allá de lo que pueda ser percibido por los sentidos, ¿no? Que pueda ser conocido científicamente, que pueda ser explorado y entendido por los seres humanos. Lo que meramente pueda ser pensado y no pertenezca a este mundo, al reino de la realidad, por así decirlo, no podría afirmarse que debería ser un insumo para regular nuestras conductas. ¿No? De allí a que para ellos la idea de un derecho natural es un sinsentido. Es un sinsentido como la humedad seca, ¿no? O el calor frío. ¿No? Esa es más o menos la idea defendida por los positivistas y creo que queda bien reflejada por esta reflexión de este importante filósofo teórico de la justicia y teórico del derecho Bentham del siglo XVIII y XIX. ¿Alguna consulta, alguna duda con esta afirmación? ¿Algo que les parezca llamativo comentar? ¿No? Muy bien, continuamos. Y bueno, dentro de esta importante necesidad de diferenciar
el derecho o tratar de despojarlo de una idea metafísica, valorativa, que parece que no tiene sustrato o real, ¿no? Sino que es trascendental y metafísico, surgió una corriente, que es la positivista, que a lo largo del siglo XIX intentó precisamente crear una teoría general del derecho, una reflexión sobre las normas, sobre la interpretación, sobre el Estado, ¿no? Los distintos componentes de un orden monista, jurídico monista, eh, que trate precisamente de despojarse de aquellos elementos que de alguna manera no pertenezcan a una entidad que pueda ser conocida, ¿no? Y esta pretensión de tratar de crear una ciencia del estudio del derecho tuvo su punto de culminación o de máximo logro, por así decirlo, máximo intento, mejor dicho, no logro, en el profesor Hans Kelsen. Hans Kelsen viene eh, influenciado por los institucionalistas alemanes del siglo XIX como Jelinek, por ejemplo, y él lo que trata de hacer es culminar un gran proyecto positivista que venía dado desde el siglo pasado. Y Hans Kelsen trata de pensar la posibilidad de una teoría pura del derecho, una metodología pura de nuestra disciplina, ¿no? Purificado de dos perspectivas o estrategias que se forman en las disciplinas distintas que habían en la época. Por un lado, las ciencias naturales, ¿no? Y ciencias sociales, ¿no? Que es eliminar todo rasgo que sea descriptivo y explicativo de una realidad vinculada a las conductas humanas o a la organización social, ¿no? Básicamente esa era su idea. Por ejemplo, Austin, ¿no? Este autor que les he comentado, también positivista, afirmaba que el derecho era la voluntad del Estado, ¿no? Era simplemente un conjunto de normas provenientes de la voluntad del Estado. Kelsen tenía una pretensión de pureza tan fuerte que esta definición de derecho de Austin, también positivista y fuertemente excluyente, no era correcta. Y una razón era que el concepto voluntad era un concepto que provenía de la psicología. Y al ser un concepto distintivo de la psicología, eh, utilizarlo para definir un elemento tan fundacional y tan constitutivo del derecho era una forma de impureza disciplinaria, ¿no? Y en ese sentido, entender la voluntad del legislador, ¿no? O en ese sentido, la voluntad de un soberano como un elemento del derecho no era compatible con una perspectiva fuertemente científica de lo que debería ser el positivismo y el estudio del derecho en general, ¿no? Y en ese sentido, había precisamente esta exigencia de eliminar toda disciplina científica, sea natural o social, de influir a la hora de darle sentido y contorno a lo que vendría a ser el derecho, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también había una necesidad de purificación en términos valorativos, en lo que habríamos dicho en la primera clase, esta famosa dimensión ideal del derecho, ¿no? Alexi defiende una dimensión ideal del derecho, pero, y esto ya es mucho más contemporáneo, pero Kelsen más bien afirmaba que esta dimensión era una forma de impureza, ¿no? Una forma de corromper nuestra disciplina. Entonces también había que purificar el derecho de todo elemento valorativo, sea moral o sea político, ¿no? Entonces el derecho, el estudio del derecho no debería tener ningún elemento de teoría de la justicia, sea en su dimensión moral o política, ¿no? Esto es interesante porque coincide nuevamente, y la fuerte influencia de Kelsen en su época y hasta hoy en día, ¿no? Explica, es una de las tantas razones, ¿no? De por qué, como hemos conversado en la clase introductoria, la teoría de la justicia ha sido uno de los aspectos más olvidados por los abogados, ¿no? Y esto lo menciona precisamente Norberto Bobbio cuando trata de caracterizar también la filosofía del derecho, ¿no? Un hito que ayuda a entender por qué nosotros como profesionales del derecho no reflexionamos sobre justicia es porque hay un
gran proyecto histórico de tratar de eliminar esas discusiones de la reflexión genuinamente jurídica, ¿no? Entonces, esa era la pretensión kelseniana, ¿no? Ahora, esto no significa que Kelsen no busque la cientificidad en el derecho. Kelsen, por supuesto que la buscaba, pero él buscaba los valores de la objetividad y exactitud para una disciplina que se pueda, que tenga una autonomía para producir sus propios conceptos más importantes y de ahí derivar todos los demás marcos teóricos específicos que se puedan elaborar, ¿no? Precisamente para distintas discusiones, ¿no? Una discusión sobre, una discusión sobre teoría de las normas, teoría del Estado, teoría de la interpretación, ¿no? Entonces ahí tenemos una perspectiva bastante interesante sobre el derecho, ¿no? No estoy en contra, por ejemplo, yo de los ideales de objetividad y exactitud. A mí me parecen muy importantes. Simplemente creo que hay un error en la forma en cómo fue recepcionada y esto ha sido cuestionada precisamente por filósofos del derecho que siguieron a Kelsen a lo largo de las décadas, ¿no? Y en ese sentido, pues es un intento de continuar esta ciencia jurídica positivista del siglo XIX, pero llegar a esa cumbre de crear una teoría completamente pura, ¿no? En donde la política y la emotividad pueden entenderse como insumos humanos que no deberían vincularse al derecho y en general son diferentes, ¿no? Algo interesante de esta idea de las emociones en Kelsen es que Kelsen cree que la justicia es un ideal irracional, en el sentido de que de lo único que podemos expresar cuando hablamos de algo justo o bueno es simplemente una emoción respecto a de que algo nos parece valioso, válido, ¿no? Pero no podemos demostrar racionalmente un juicio de valor, un juicio de justicia, ¿no? No podríamos demostrar que la propiedad privada es importante. No es posible justificarla racionalmente, ¿no? Es algo así lo que afirmaría Kelsen en un libro que se llama ¿Qué es la justicia? ¿No? Un dato importante que sería bastante clave de resaltar es que nosotros lo que vamos a estudiar aquí es básicamente su teoría pura, ¿no? Y la teoría pura del derecho tiene dos versiones, una en 1934 y la última en 1960. Hay dos datos relevantes. La primera fue hecha antes de que Kelsen eh, se vaya de Europa, precisamente por el nazismo, a Estados Unidos, y la siguiente ya fue precisamente con la influencia del debate posterior a la Segunda Guerra Mundial y su influencia también de las perspectivas empiristas y realistas del derecho anglosajón en las décadas siguientes, ¿no? En 1945 escribió un libro inclusive fuertemente influido por la reflexión jurídica anglosajona, ¿no? Entonces, hasta ahí podríamos afirmar que existen dos versiones bien solapadas de una teoría pura del derecho. La que vamos a discutir ciertamente es la de 1960, que es la última, es este librito de acá, ¿no? Entonces, con eso vamos a reflexionar parte de la perspectiva que él señala. Ahí por interno me dicen que Kelsen era un posinazi, no sé qué significa posi, no lo entiendo. Sería bueno que se precise a qué se refiere con posinazi. Posi, no sé. Eh, pero bueno, sigamos avanzando. De positivismo, dicen. Bueno, no, en realidad Kelsen no era nazi, ¿no? De hecho, Kelsen se fue a Estados Unidos, si no me equivoco, en 1940, o inclusive antes creo. No tanto o sea, se fue precisamente a Estados Unidos porque él más bien era un demócrata y defendía una perspectiva liberal. Eh, no era nazi, o no tenía nada que ver con el nazismo. Él no defendió el régimen nazi, era una persona. Él podía afirmar que el derecho, o sea, un sistema totalitario era derecho, ¿no? Un sistema jurídico de un régimen totalitario era derecho, pero de ahí no se sigue que él defienda un régimen totalitario en términos de democracia o como filosofía política, ¿no? Y esto es importante, que él se coherente con su propia teoría, ¿no? No confundamos la naturaleza de un sistema jurídico,
¿no? La dimensión autoritativa de cómo creo que debería ser un sistema jurídico completo, ¿no? Kelsen, de hecho, era un demócrata, participó en la creación del Tribunal Constitucional de Austria, ¿no? Esto deben haberlo visto en sus clases de constitucional. eh, de hecho, esto que nosotros llamamos control concentrado de las normas jurídicas, que es una facultad del Tribunal Constitucional, fue creado por Kelsen, ¿no? Entonces, no hay algo así como como un defensor asolapado del nazismo, ¿no? Que, por ejemplo, sí podríamos afirmar de otros filósofos de su época como Heidegger, ¿no? Pero no, Kelsen de hecho emigró, se fue a Estados Unidos precisamente porque ya no era bien recibido en Europa germánica, porque precisamente él era un demócrata liberal que de hecho tenía una posición favorable a que el sistema jurídico tuviera una especial consideración con las minorías, ¿no? Entonces, no se podría afirmar eso en ningún sentido relevante, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? La pretensión de la teoría jurídica no es lograr una independencia del derecho de la ideología política de la misma forma que de las ciencias naturales, ¿no? Y en ese sentido, el derecho es una ciencia que se limita a describir, abro paréntesis, sistemáticamente su objeto, ¿no? Esto es muy interesante porque esta idea de describir sistemáticamente su objeto, que vendrían a ser las normas jurídicas, es algo que es una práctica bastante común de la dogmática, ¿no? Los civilistas dogmáticos suelen precisamente reflexionar en esos términos, ¿no? La idea de que tengamos un código, ¿no? Una norma, un conjunto de enunciados jurídicos que se puedan sistematizar en un código, ¿no? La codificación es precisamente la representación máxima precisamente de esta idea positivista, ¿no? La idea de crear una ciencia sistemática de lo que debemos hacer con relación a la prescripción de las conductas de las personas. Y la idea de crear un código, ¿no? El proyecto de codificación es un proyecto precisamente genuinamente positivista, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de que una ciencia jurídica describe sistemáticamente y aplica sistemáticamente las normas jurídicas a casos concretos, ¿no? Y esto es lo que también permite hacer esta distinción entre lo que vendría a ser ciencia jurídica de la política jurídica, ¿no? Y hay una clara distinción entre ambos aspectos y no deberíamos descartarlas, ¿no? O sea, no deberíamos descartar que existe la política jurídica, que es la que, por ejemplo, vemos en los legisladores. Dicho sea de paso, sería interesante que esto lo tomen en cuenta para el caso de debate, ¿no? De el ejercicio de encontrar las respuestas válidas desde el punto de vista científico jurídico, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, algunos elementos importantes de la teoría kelseniana, ya que hemos entendido su pretensión, ¿no? Y está en el texto que ustedes tienen que leer, eh, como les comenté, el- la primera parte del curso tiene una complejidad pesada, tengo que admitirlo, ¿no? Porque los textos de teoría pura y en general los textos de teoría son algo tediosos y pesados. Eh, Igual tiene que ver con la forma en cómo escriben los autores. Esto ya lo recité cuando les comenté el texto de Ridal, ¿no? De Odio la teoría del derecho. Pero es inevitable, tenemos que leer a los autores fundacionales, así que no podemos eludirlo, ¿no? He tratado de reducir a la mayor cantidad lo que debemos leer de Kelsen. Solo estamos leyendo 2 capítulos y el último es sumamente pequeñito, así que ahí hay un punto a favor, ¿no? Pero es algo inevitable, ¿no? Y bueno, hay algunos elementos del texto que sí me gustaría enfatizar para que la lectura sea mucho más fácil para ustedes, ¿no? Y tiene que ver con esto que Kelsen le llama la significación, ¿no? El derecho es significación con actos o acontecimientos humanos perceptibles, ¿no? Que están precisamente explicitados en normas jurídicas, ¿no? Y esa explicitación es a través de la significación jurídica, ¿no? Lo que un acontecimiento jurídico adquiere como significado para el derecho, ¿no? El dato de una persona eh,
avisorando su muerte próxima y decidiendo qué hacer con su patrimonio y sus ingresos futuros cuando muera, ¿no? Lo que nosotros llamamos el derecho de sucesiones o un testamento, ¿no? Eso significa la idea de un acontecimiento, ¿no? El hecho de hacer un testamento que adquiere significación jurídica, ¿no? Pero esta significación jurídica tiene dos posibilidades, una subjetiva y una objetiva. La subjetiva es la que los propios actores tratan de considerar como la forma correcta de estar haciendo sus actos, ¿no? Yo puedo creer que estar haciendo un testamento, pero jurídicamente no estoy respetando todos los procedimientos que exige el Código Civil en el libro de sucesiones. No obstante, el sentido subjetivo que yo le doy a este acto es el de un testamento, ¿no? Entonces, el sentido subjetivo es el significado, el contenido que las personas, ¿no?, le dan a sus actos humanos como actos revestidos de cierta relevancia para el derecho, ¿no? Y el sentido objetivo, por otro lado, sería más bien el que una autoridad o el que el derecho reconoce como un acontecimiento humano válido o capturado por el derecho para generar los efectos que el sistema está diseñado o está planeado producir, ¿no? Muchas veces, tanto el sentido subjetivo y objetivo van a coincidir, ¿no? Nosotros podemos hacer un contrato completamente válido y creer que es un contrato y a la vez jurídicamente lo es desde un sentido objetivo, ¿no? Pero en algunas ocasiones eso no va a ocurrir, por eso existe la nulidad, la anulabilidad de actos jurídicos, precisamente, ¿no? Y bueno, la significación objetiva, precisamente en el sentido objetivo, es el que cuenta para que algo sea considerado derecho, ¿no? Y ahí tiene que ver precisamente la autoridad, la dimensión autoritativa, una autoridad que se encarga de afirmar o reafirmar que ciertos acontecimientos son los que son las categorías, producen los efectos que las categorías jurídicas asignan para este tipo de actos en la medida que cumplan con todos sus requisitos establecidos en el derecho positivo, en el derecho vigente. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿No? Ahora, yo ahí hago una pregunta para el caso que vamos a discutir. ¿Es el sentido objetivo lo único relevante en el derecho o el sentido subjetivo también podría importar? Y si importa, ¿en qué manera? ¿No? ¿Importa en qué manera? No desde una perspectiva kelseniana, sino de una perspectiva ya más contemporánea del derecho, ¿no? Porque el sentido subjetivo podría tener relevancia. Eso es muy importante también tomar en cuenta, ¿no? Y resulta interesante que una perspectiva pura del derecho rechace toda la perspectiva subjetiva, ¿no? Luego, la norma y deber, ¿no? Y aquí es algo importante, ¿no? La norma como esquema de explicitación normativa. Es decir, la norma es una especie de mandato de autoridad que nos da un sentido de cómo debemos comportarnos en el derecho, no según el derecho, ¿no? Entonces es una forma de explicitar lo que está ordenado, o en términos de las posiciones jurídicas fundamentales, lo que está permitido, lo que está prohibido y lo que está obligado, ¿no? Entonces, otorga a un acontecimiento sentido específicamente jurídico, el carácter de actos conforme a derecho. No reside en su facticidad, es decir, no reside en su cualidad, o lo que importa de una norma no es el acontecimiento, sino lo que el texto hace explícito como una consecuencia normativa de verificar el acontecimiento humano. El acontecimiento humano es un elemento que simplemente sirve, pero no es un elemento constitutivo de la norma. Entonces, de esa manera, se separa la cuestión fáctica de las conductas humanas de las cuestiones normativas, claramente compatible con una necesidad de construir una teoría pura del derecho, ¿no? Que es, en buena cuenta, la fuerte influencia neocantiana de Kelsen, ¿no? Que Kant tiene bueno, en su crítica a la razón pura, ¿no? Él, entre otras cosas, nos muestra que existe algo así como dos formas de conocimiento, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, del ser, y las ciencias
las ciencias de las conductas o las ciencias normativas del deber ser, ¿no? O las ciencias del espíritu, para ser más preciso, las ciencias del espíritu, del deber ser, ¿no? Entonces, el derecho pertenecería a las ciencias del deber ser, y por eso son diferenciables de las cuestiones de facticidad, las cuestiones del ser, ¿no? Y esto claramente vuelve a ser una, 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 una perspectiva filosófica, ¿no? Los neocantianos, ¿no? El neocantismo es precisamente la corriente filosófica que le da sustento a la perspectiva de una teoría pura, completamente desvinculada de las ciencias naturales y las ciencias sociales, porque son ciencias del ser, de lo que ocurre, de lo que se puede explicar, describir y hasta predecir, pero no de lo que debe ser, que es precisamente lo que busca Kelsen, ¿no? Y en ese sentido, pues el derecho es como una ordenación normativa del comportamiento humano, pero lo que importa es esta dimensión del deber ser, ¿no? Esta explicitación establecida por las normas, ¿no? Dice, deber como el sentido normativo de un acto orientado intencionalmente al comportamiento de otro. Esa es la perspectiva que descansa en la idea kelseniana. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? A mí me causa, y lo dejo para el debate también, esta idea de no tomar en cuenta elementos de facticidad, sobre todo de facticidad social, ¿no? Al inicio del curso habíamos hablado de la importancia de la reflexión interdisciplinaria en el derecho, el lugar del derecho en las distintas perspectivas del conocimiento, y lo que habíamos visto precisamente es que hay ciertas aproximaciones en donde, o en general, sería muy difícil afirmar que no hay una dimensión fáctica en el derecho, ¿no? Yo defiendo, y como muchos en la filosofía del derecho, la afirmación de que el derecho es una práctica social, y como práctica social tiene un elemento fáctico, ¿no? Fáctico social. Entonces, pensemos este elemento fáctico social a la hora de reflexionar el caso que vamos a debatir la próxima semana, ¿no? Y ya está colgado en Paideia, por cierto. Luego, este elemento está el de distinguir, ¿no? La costumbre, el derecho y la moral, ¿no? Kelsen tiene una posición bien interesante, bien típico del positivismo, y ustedes seguramente les puede parecer familiar, porque seguro en sus clases de introducción a las ciencias jurídicas, en derecho laboral, ¿no? Se ha enfatizado mucho esto del papel de la costumbre, ¿no? La costumbre como comportamiento continuo e idéntico por el paso del tiempo. Implica la voluntad de actuar de esa manera y genera reproche y desaprobación, ¿no? Implica el sentido subjetivo plural de todos los participantes en la costumbre, ¿no? Y la costumbre propiamente no es derecho, pero puede generar normas sociales que pueden ser tanto morales como jurídicas, ¿no? Esto es algo muy interesante porque inclusive una perspectiva pura del derecho rechaza la costumbre como un insumo constitutivo de lo que es jurídico, ¿no? Pero ustedes recordarán que en sus clases de derecho laboral la costumbre tiene un papel importante, y yo diría que hasta constitutivo, ¿no? Y eso refleja precisamente que no es que el derecho, ¿no? Nuestra cultura jurídica ha sido influenciada por diversas perspectivas del derecho, no necesariamente excluyentes como la de Kelsen, aunque Kelsen ciertamente ha influido en muchas de las cosas que pensamos cuando reflexionamos o eh, practicamos lo que consideramos derecho, ¿no? Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? Nos sigamos avanzando. Y bueno, seguimos encontrando la idea entre moral y derecho, ¿no? Para poder hacer la distinción, Kelsen también habla de sistemas sociales, ¿no? Y dice, los sistemas sociales son órdenes normativos que regulan el comportamiento de los seres humanos. Y estos pueden ser morales o jurídicos. Obviamente los jurídicos son los que son emitidos por la autoridad competente, ¿no? Siguiendo el procedimiento indicado, lo que con nosotros llamamos validez, ¿no? Y la moral vendría a ser las normas que vienen respaldadas por reproche social en general, ¿no?
Ahora, Kelsen cree que los sistemas sociales son diversos, o sea, los seres humanos nos vemos marcados o guiados por diversos sistemas sociales. Las reglas gramaticales son un sistema social para Kelsen de escritura, las reglas de etiqueta, las reglas de los juegos, ¿no? Un juego, un partido de fútbol tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces es un sistema también, un sistema normativo, un orden normativo. Entonces hay diversos órdenes normativos y uno de ellos es el jurídico precisamente, ¿no? Y es jurídico, ¿no? Un orden jurídico cuando se exige una conducta enlazada a una sanción en el sentido más amplio del término, ¿no? La idea de que nosotros obedecemos el derecho porque no observarlo, ¿no? La inobservancia de las órdenes jurídicas acarrea una consecuencia no favorable para los que precisamente no la siguen, ¿no? Pero claro, esta idea de que existe una consecuencia, no es algo que necesariamente está relacionado a la norma, ¿no? Porque de esa manera lo único que calzaría como derecho son las normas del Código Penal, ¿no? Que nos dicen el que mata a otro tiene pena privativa. No, Kelsen se refiere a que el sistema como un todo es coercitivo. Y esta consecuencia de la inobservancia del orden jurídico acarrea pues una sanción que puede verse de distintas maneras, ¿no? Como la nulidad, la anulabilidad, una pena privativa de libertad, una sanción, una multa y muchas otras formas, ¿no? Y en ese sentido es que se entiende la existencia de un orden jurídico, ¿no? Y de esta definición de orden jurídico sale esta definición que forma parte de un aspecto importante del curso, que es la idea de obligación jurídica, ¿no? La palabra obligación, este elemento propio de la teoría del derecho, ¿no? La obligación jurídica es la conducta obligatoria ordenada por una norma jurídica y que presupone cierto nivel de sanción en caso de su inobservancia, ¿no? Entonces, ahí menciona en la lámina, ¿no? La conducta obligatoria no es solo la conducta debida, sino también el carácter debido de la consecuencia por la conducta contraria a lo establecido por la norma. Entonces, una obligación jurídica sería una especie de prescripción de conducta sobre los seres humanos que acarrearía una sanción de algún tipo, en un sentido muy amplio, ¿no? Esa sería la obligación jurídica. Tener una obligación jurídica es precisamente seguir lo que una norma ordena o prohíbe. Eso es básicamente, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Parece que no. Todo está claro. Sigamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre moral y derecho? Si bien ambos son sistemas normativos, una diferencia clave está en el tipo de sanciones que se ejecuta, ¿no? El derecho es un orden de la conducta humana coactivo como sanciones y tiende a ser o es centralizado. Esa es la posición de Kelsen. ¿Puede ser dentro de un orden jurídico totalitario? Ciertamente. Puede haber un orden jurídico totalitario porque un orden jurídico totalitario, un régimen totalitario como el nazi, es un régimen igual que ordena la conducta humana, coactivo con sanciones de todo tipo en sentido amplio y que tiende o es centralizado, ¿no? Este, Eso no, claro, esto significa, a diferencia de Radbruch, como lo formuló después de la Segunda Guerra Mundial, que Kelsen no considera que la injusticia extrema deje de ser derecho, sino que la injusticia extrema puede ser derecho, ¿no? Un régimen totalitario no deja de ser considerado derecho. Entonces, pero claro, ahí menciono precisamente, anticipando ya lo que algunos pueden pensar, y de hecho fue mencionado por interno hace unos minutos, que no dejó de ser un demócrata comprometido con protección de minorías, ¿no? Sociales. Entonces no hay que perder de vista esto, ¿no? Una cosa es afirmar que esto existe como derecho y otra cosa es estar de acuerdo, ¿no? Afirmarlo primero es parte de la ciencia jurídica, según Kelsen. Lo segundo sería parte de mi filosofía política o de mi concepción de la justicia, ¿no? Y no es incompatible que yo esté en desacuerdo con los totalitarismos, con las dictaduras, pero aún así afirmar que el orden jurídico que proviene de una dictadura no deja de ser jurídico, ¿no? Entonces, eso es algo importante de mencionar.
¿no? Otro rasgo importante es el rasgo coactivo del derecho, ¿no? La dimensión autoritativa. Dice, la definición del derecho como orden coactivo se refiere a todas las normas vistas como un sistema cargado de un elemento de coerción, porque como las normas no son independientes, el insumo central de una teoría pura del derecho son las normas, pero no las normas aisladas o compiladas en desorden, sino entendidas sistemáticamente. Por eso se busca hacer una ciencia. No es que toda norma, todo enunciado normativo tenga una sanción en su formulación como texto, sino de que hay una sanción o una consecuencia, ¿no? Precisamente cuando no se sigue una norma, y es porque todo el sistema, como un orden coercitivo general, trata de hacer que su sistema se vaya cumpliendo, ¿no? El derecho es un orden, un sistema con normas que tiene una virtud de ser coercitiva, porque esto es importante para que pueda existir, para que pueda ser efectivo. No significa que cada componente, cada enunciado, cada texto tenga un componente coercitivo. No es así. Uno revisa las normas y no todas las normas tienen ese componente, ¿no? Si no, el derecho quedaría reducido al derecho penal, ¿no? Entonces, este elemento coactivo, coercitivo, centralizado, ¿no? Es precisamente, a juicio de Kelsen, lo que distingue el derecho de otros sistemas normativos, de otros órdenes normativos, como el orden moral, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, estamos avanzando. Y ahora vamos. Ya hemos hecho la caracterización lo distintivo del derecho para Kelsen, y ahora viene y hemos caracterizado el concepto de obligación jurídica, que es un concepto muy importante en esta primera parte del curso, ¿no? Y dado que ya tenemos la idea, vamos a ir a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama excluyente? ¿Por qué hay una especie de rechazo de reconocer las intersecciones entre el derecho, la política y la moral? ¿No? Que vendría a ser la justicia, ¿no? La idea de justicia. Algo que, como hemos visto en la primera sesión introductoria, Alexi defiende en su doble dimensión del derecho. El derecho es tanto autoridad como justicia, ¿no? Son ambas cosas que se interrelacionan. La teoría pura, más bien, no reconoce esta dimensión ideal, sino que se concentra que el derecho es solo una dimensión autoritativa, coercitiva, ¿no? Como ustedes deben haber leído en el texto introductorio, ¿no? Y esto tiene que ver con precisamente la teoría moral que Kelsen de alguna manera influyó en su época y fue muy importante, que fue el emotivismo, ¿no? El emotivismo fue una corriente filosófica, metaética, por así decirlo, que afirmaba que no podemos establecer juicios correctos ni verdaderos de lo que es bueno o justo. Porque lo que cuando alguien afirma esto es bueno, esto es justo, esto es debido, solamente es una afirmación relativa a sus emociones. Y las emociones son, desde un punto de vista humano, totalmente distintas de la racionalidad, ¿no? La emocionalidad y racionalidad son, desde esta perspectiva de la ética, son cosas totalmente distintas. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con juicios de valor tiene esta dosis de irracionalidad que no se puede justificar plenamente de manera racional o científica. Y al no poder ser justificado de manera racional ni científica, no parece ser compatible con un proyecto de entender el derecho en un sentido claramente científico. Porque los juicios de valor, sean morales, políticos, de justicia en general, son juicios irracionales, son juicios que no se pueden racionalizar ni evaluar científicamente y por lo tanto no podrían pertenecer a la dimensión del derecho, entendido como un proyecto científico ilustrado, positivista, como lo estamos presentando con la teoría de Kelsen. Esa es la razón de origen de por qué los positivistas excluyentes buscaban precisamente excluir el razonamiento moral del razonamiento jurídico y afirmar que entre derecho y moral no existe vínculo alguno, sino que son simplemente sistemas sociales paralelos, ¿no? Como acá
se menciona precisamente en esta diapositiva, ¿no? Entonces, obviamente uno puede valorar un sistema jurídico desde una perspectiva subjetiva, vinculada a nuestra idea de justicia, que a juicio de Kelsen estaba vinculado a nuestros deseos, a una cuestión de lo que consideramos bueno, lo que se conoce como el emotivismo, ¿no? Uno de los más importantes representantes del emotivismo es Moore, ¿no? Un importante filósofo que creó precisamente su principia ética en el mundo anglosajón ya hace muchísimas décadas, a inicios del siglo XX, ¿no? Y fue un libro que influyó muchísimo en la época, ¿no? No solamente a abogados o filósofos, sino inclusive a economistas y sociólogos, ¿no? Max Weber se vio en cierto sentido influenciado por Moore. eh, su, su perspectiva de evaluar los hechos sociales sin emitir valoraciones, ¿no? De Max Weber puede verse como influenciado precisamente por este motivismo, ¿no? Eh, Keynes, este importante economista, ¿no? Del cual tenemos la palabra keynesianos, ¿no? Para referirnos a un grupo de economistas, también consideró que el emotivismo era la teoría ética definitiva, ¿no? Obviamente siempre creemos que las teorías éticas últimas que conocemos y que coinciden con nuestros puntos de vista son las definitivas, pero bueno, sabemos que eso no necesariamente es así, o mejor dicho, no es así, ¿no? Pero en ese sentido es que emerge la diferencia entre derecho y moral y la exclusión de los juicios de valor. Tiene que ver con la teoría ética imperante en la época, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Tras la virtud, de este importante filósofo eh, canadiense, McIntyre, que precisamente trata de mostrar el fracaso del proyecto ilustrado, entre otras cosas, por la emergencia del emotivismo, ¿no? Bueno, pero ya es algo que escapa del objetivo modesto de este curso, pero ya en teoría de la justicia se discute mucho más, en el curso que dicto en otro lado. Ahí alguien ha levantado la mano, Jaime. Jaime ha levantado la mano. Sí, profesor. Entonces, si para Kelsen la injusticia extrema sí puede ser derecho, esas normas del régimen nazi que avalaban la persecución de los judíos pueden ser consideradas válidas para él. Sí, son válidas, porque han sido emitidas por una autoridad. Eso no significa que él esté de acuerdo, porque la validez, o sea, el concepto validez del derecho es entendido o solo se le da contenido desde la dimensión autoritativa. Si nuestra concepción del derecho es como la de Alexi, que afirma que lo válido se entiende desde una dimensión autoritativa como de una dimensión ideal, podríamos precisamente defender la idea de que estas normas que generan resultados extremadamente injustos no pueden considerarse como jurídicos, claramente, o si fuéramos naturalistas, también, no podríamos hacerlo. ¿No? No podríamos considerarla. Pero tú puedes ser un positivista puro, un positivista excluyente, y afirmar este es derecho, pero estar rotundamente en contra de una norma de este tipo, afirmarla. Pero afirmar esto no es más que darle un valor subjetivo a la norma, precisamente porque a juicio de Kelsen, ¿no? Su ética, su metaética era el emotivismo, ¿no? Que era que los juicios de valor son juicios de los cuales no se puede justificar racional y científicamente. Por lo tanto, simplemente tú podrías afirmar que algo era reprochable, repugnante, pero eso no significa que sea inválido jurídicamente. No sé si quedó claro, Jaime, con ello, mi respuesta. Sí, profesor, quedó claro. Gracias. ¿Sí? No te olvides, acá he mencionado, perdóname si le puse una letra más chiquitita, pero no olvidemos que Kelsen fue un demócrata comprometido con protección de minorías. O sea, esto es importante porque Kelsen estaba en contra. Kelsen se fue a Estados Unidos precisamente huyendo del régimen nazi, ¿no? Entonces, no es alguien que precisamente por afirmar que hay un orden jurídico totalitario puede ser jurídico, no está defendiendo el nazismo, ¿no? No significa eso. No olvidemos ese punto. Y bueno, ahí está ya cerrando, ¿no? La diferencia entre derecho y moral, ¿no? La diferencia es que cómo se regula la conducta humana, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? El derecho tiene
una lógica centralizada, tiene una autoridad, tiene un derecho positivo vigente que se puede analizar sistemáticamente, se puede analizar las relaciones de jerarquía entre el sistema de normas, podemos analizar los procedimientos por los cuales estos son producidos, ¿no? Y en ese sentido, hay una centralización en la producción y cumplimiento del derecho, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Y esto combinado con su emotivismo, ¿no? Como metaética, implica el rechazo a la existencia de valores morales absolutos. Obviamente también porque existe esa necesidad de apartarse de los naturalistas, ¿no? De los positivistas en general, y con mayor duda, con mayor razón de un positivista excluyente, no, no existen valores morales absolutos, ¿no? Los bienes morales de Finney son algo problemático para el derecho, ¿no? El valor moral es relativo, relativo precisamente a cada persona, a cada sentido subjetivo que cada uno le da a una conducta o prescripción específica, ¿no? Lo único común a todos los sistemas morales es que estos crean normas sociales. Ese es un punto importante. Pero más allá de eso, no existe forma de definir que un sistema moral sea mejor que otro, o más justo o menos justo. Porque precisamente la justicia es un ideal que no se puede racionalizar ni evaluar científicamente de manera objetiva y exacta para afirmar que algo sea mejor que otro, ¿no? Y en ese sentido, el derecho que recoge distintas prescripciones que pueden ser también defendidas moralmente, también constituye, no todo derecho constituye un valor moral relativo, ¿no? Relativo a un sistema moral que puede ser el sistema moral que más influye en el derecho positivo que conocemos, ¿no? Entonces ahí hay una fuerte vinculación entre una especie de relativismo o escepticismo moral propio de una perspectiva emotivista, una metaética emotivista, ¿no? Y para distinguir el derecho de la moral en la perspectiva kelseniana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este penúltimo punto de la diapositiva, la validez de un orden jurídico es independiente de la valoración moral que se haga de este, ¿no? Pues esto ya para responder mejor a la pregunta que hizo Jaime, en función a un sistema moral que establezca normas con valor moral absoluto. Esto es muy importante. La validez de un orden jurídico es independiente de la valoración moral que se haga de este. Nosotros podemos defender, inclusive, una perspectiva objetivista. Podemos ser objetivistas, creer que existen valores morales absolutos. Pero metaéticamente para Kelsen no es verdad. Por lo tanto, igual, esta valoración desde una perspectiva moral objetivista no es, es independiente de la validez de un orden jurídico específico, ¿no? Algo que obviamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial fue puesto en cuestión, si no, no tendríamos un sistema internacional de derechos humanos, no tendríamos ni siquiera las constituciones rígidas y con alta densidad normativa que tenemos hoy en día inmaterial, ¿no? Dicho esto y entendido de que hay una cuestión es nuestro ejercicio de cómo deben ser las conductas, cómo deberían las instituciones regular la convivencia social, de qué es lo que finalmente el orden jurídico regula y establece, son dos juicios diferentes. La ciencia jurídica simplemente se encarga de describir sistemática y de manera neutral, axiológicamente hablando, ¿no? Su objeto de estudio. O sea, todo este sistema, el objetivo es describirlo sistemáticamente, ¿no? Valorarlo, decir cómo debería ser, no pertenece al derecho. Pertenece a la filosofía política, a la filosofía moral, a la ética, no es algo que nos corresponde, ¿no? Cuando hacemos esto ya no estamos haciendo derecho, no estamos haciendo ciencia jurídica. Eso es básicamente lo que está detrás, ¿no? Y esa es la idea de pureza, ¿no? La idea de una reflexión plenamente autónoma de nuestra disciplina, con nuestros propios conceptos, ¿no? Entonces, la función de la ciencia jurídica es la descripción, ¿no? Axiológicamente neutral, o sea, no, sin valores, ¿no? Suspendiendo nuestros juicios de valor, como recomendaría, por ejemplo, Max Weber en Alemania, ¿no? Para las ciencias, ¿no? De su objeto. No, no hay evaluación ni valoración del mismo ni de sus componentes. No podemos evaluar esta norma es justa, esta norma podría ser mejor entendida de esta manera. No, eso no se puede hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
seguimos avanzando entonces. Y dado que ya tenemos esta distinción entre la valoración de cómo debería ser el sistema jurídico o cómo deberían resolverse o abordarse problemas concretos, cómo debería regularse cuestiones generales de lo que está regulado, lo que dice el derecho vigente, entendido sistemáticamente, es que con relación a este último punto, es que se puede predicar de validez, ¿no? No de corrección ni de verdad ni falsedad, sino validez, ¿no? Precisamente. Las normas no pueden ser verdaderas ni falsas, solo válidas o inválidas. La validez es la que precisamente alude a este ejercicio de descripción axiológicamente neutral de su objeto, del sistema normativo, caracterizado o distintivamente jurídico, ¿no? Entonces la validez es una especie de, es la relación entre las normas, es la relación sistemática entre las normas jurídicas. Y es lo que define que exista o se puede afirmar que sea vigente un sistema jurídico, ¿no? Entonces, y esto ya lo conocemos, seguramente en nuestras clases de constitucional tenemos esta caracterización entre validez formal y material, ¿no? Cuando hablamos de validez formal o procedimental, nos enfocamos en una norma es válida formalmente porque esta norma fue emitida siguiendo un procedimiento específico, fue emitida por la autoridad reconocida por el sistema para crear la norma, pero además esta autoridad es competente, ¿no? Y por lo tanto esa norma se encuentra válida dentro del sistema, existe dentro del sistema, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como validez formal, ¿no? Que es distinguido de la validez sustancial que tiene que ver con si esta norma es correcta. Obviamente, este concepto constitucional que tenemos de validez formal por un lado y validez sustancial refleja precisamente que ya nuestra práctica jurídica no defiende completamente una perspectiva pura del derecho, sino que al tener validez sustancial ya estamos incorporando esta dimensión de corrección, de justicia, de ideales, ¿no? En nuestra forma de razonar jurídicamente. Con lo cual, claramente tenemos ya una perspectiva entre no positivista, y naturalista y positivista incluyente, ¿no? Y el proyecto kelseniano hasta cierto punto ya no es hegemónico en nuestra cultura jurídica interna, ¿no? Pero más allá de eso es interesante porque no deja de ser cierto que la forma de entender validez en términos formales es uno de los grandes aportes de la teoría pura del derecho para la teoría transnacional de nuestro campo, ¿no? Razonamos el derecho en donde y consideramos un componente importante de la validez preguntarnos por la parte formal. La teoría pura diría que es la única forma de entender la validez, ¿no? Posteriormente ya la entendemos de una manera distinta, mucho más amplia, ¿no? En sentido también material y no solo formal. Pero la teoría pura del derecho, la validez la entendía solamente en sentido formal, vinculado, ¿no? A los procedimientos de producción del derecho, ¿no? Y claro, al ser un sistema, las normas ser un sistema, hay una relación de jerarquía entre ellas, ¿no? Y la validez de una norma depende de la norma jerárquica anterior que le da sustento no solamente a la autoridad que la produce, sino también al procedimiento y al objeto, ¿no? Que son los tres componentes que hemos conversado hace un instante sobre cómo entender validez, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver ahora, a continuación, ya en la teoría kelseniana, son estas pequeñas grietas que hacen que sea muy difícil sostener una teoría pura del derecho, ¿no? Kelsen habría afirmado que buscaba crear una teoría que distinga el estudio del derecho de la dimensión fáctica social, ¿no? La idea de que el comportamiento de las personas sea irrelevante para estudiar o entender lo jurídico, la existencia de una norma, la validez de una norma, ¿no? Y en ese sentido, Kelsen, para tratar de lograr ese propósito, establece esta diferencia entre la validez de la norma de su eficacia, ¿no? De la eficacia de que existe un sistema de coordinación que finalmente haga que funcione, ¿no? Porque estudiar este sistema de coordinación sería llenar una impureza, introducir elementos impuros en el derecho, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el propio Kelsen no puede defender totalmente su teoría, afirmando esta separación absoluta entre validez y eficacia.
y no deja de reconocer en su obra, y creo que ustedes lo van a ver en el texto que está asignado obligatoriamente, de que la validez del derecho requiere un mínimo de eficacia. Esta es una de las tantas grietas que uno encuentra en la teoría pura del derecho, al menos en la segunda versión, en donde es inevitable preguntarse por eso. Y tiene mucho que ver precisamente con la influencia del empirismo y del realismo jurídico del mundo anglosajón, donde Kelsen llegó finalmente a convivir y producir conocimiento jurídico después de ser inmigrante en la década de los 40. ¿No? Entonces ahí hay una grieta, ¿no? Si hay un mínimo de eficacia que hay que conocer y evaluar en el derecho para afirmar que exista, para afirmar que es válido, entonces ya no es tan pura la teoría como se imaginaba, ¿no? Acá tenemos una pequeña grieta, ¿no? Es como una pared maciza de pureza, ¿no? Que separa lo que es jurídico y no, pero vemos una pequeña grieta, como si alguien hubiera golpeado algo ahí y hubiera creado un huequito en donde ya uno eh, puede ver la otra dimensión también social del derecho, ¿no? Entonces se dice, la eficacia alude no solo a la aplicación de las sanciones, es decir, a la autoridad aplicándolas, sino también a los individuos asegurándose de que el sistema se cumpla, ¿no? Esta es una de las tantas grietas que encontramos en la teoría kelseniana, ¿no? La eficacia se prueba si se obedecen las reglas y si se hacen cumplir. Pero si la eficacia es un insumo pequeño, pero insumo finalmente de la validez, y esto se comprueba observando si las reglas se cumplen o se hacen cumplir, entonces necesitamos una reflexión interdisciplinaria, psicológica y sociológica, por ejemplo. Y en ese sentido, ahí vemos precisamente estos límites de la teoría pura del derecho, ¿no? Por ahí interno eh, dice, si la norma está ahí, pero ningún individuo la respeta, es válida. ¿Qué se te diría que si no hay nadie que la respete no podría considerarse válida? Pues porque necesitas un mínimo de eficacia para afirmar validez, ¿no? Esa es la particularidad de su positivismo. No todos los positivistas consideran eso. Hart, a quien vamos a ver en el siguiente punto, el positivismo incluyente, Hart diría que una norma jurídica no deja de ser válida por más de que nadie la cumpla, ¿no? Y eso tiene que ver por una perspectiva más analítica, conceptualista del derecho que descansa en Hart, ¿no? Kelsen no es tan conceptualista del derecho. Por eso él reconoce que hay un elemento mínimo de eficacia que debe tener una norma jurídica, un sistema jurídico para considerarse válido, ¿no? Pero eso es una posición propia de Kelsen y no todos los positivistas la comparten, para ser honestos. Y bueno, un punto muy importante en la teoría kelseniana, y ustedes de hecho ya la conocen, es esta importante discusión de la Grundnorm, ¿no? Esta idea de que existe algo así como una especie de norma fundamental, ¿no? Que ayuda a sostener todo el andamiaje del derecho, ¿no? Ya habíamos conversado que Kelsen no quiere justificar el derecho utilizando elementos de otras disciplinas, por eso rechazó la idea de Austin de que el derecho es la voluntad del Estado, porque voluntad es un concepto psicológico y introducir psicología en el derecho es quitarle pureza a la disciplina. Entonces, ¿cómo hago para justificar la totalidad del sistema sin apelar a una propuesta de otra disciplina? ¿No? Y esto tiene que ver con la pregunta sobre la validez. Cuando uno se pregunta por qué una norma es válida, por qué una resolución directoral es válida, uno se pregunta por qué existe una resolución ministerial que la reconoce como válida, ¿no? Y que hay un procedimiento que una resolución ministerial establece y se ha cumplido. ¿Y por qué esta resolución ministerial es válida? Ah, porque hay un decreto supremo que establece cómo se deben producir las resoluciones ministeriales y hay que obedecer este decreto supremo. ¿Y por qué debemos obedecer el decreto supremo? Ah, porque hay una ley que establece cómo se organiza esta rama del Ejecutivo y debemos obedecer estos decretos supremos que se producen según lo que dice esta ley. ¿Y por qué debemos obedecer la ley? Por la Constitución. ¿Y por qué debemos obedecer la Constitución? Si se dan cuenta, cuando hacemos esa pregunta, o sea, cuando retrocedemos hasta el final, ya no tenemos una norma válida en el sentido kelseniano, en el sentido positivista excluyente, que nos ayuda a defender por qué debemos obedecer la Constitución, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es afirmando que, porque hay un consenso político, social, de que debemos obedecer la Constitución. Pero afirmar esto es quitarle pureza a la disciplina. Sería quitarle pureza, ¿no? Entonces, Kelsen no puede
precisamente por eso rechazó la propuesta también de Austin, ¿no? No podemos defender la obediencia a la última norma del derecho, precisamente porque eso implicaría reconocer la impureza de la disciplina, ¿no? Entonces, para evitar caer en ese problema, para mantener cierta coherencia a su pureza, él lo que hace es inventa la Grundnorm, que es una norma hipotética. No la puedo probar, simplemente es una hipótesis. La voy a creer, es un axioma. No puedo probar que existe, simplemente voy a presuponer que existe. Es una hipótesis. La norma fundante, por eso, solo es o puede ser presupuesta, hipotética. Y esto tiene que ver mucho con la influencia neocantiana de Kelsen, de que cualquier disciplina, ¿no? Los neocantianos afirmaban eso, ¿no? Es posible construir disciplinas puramente autónomas, ¿no? Que solamente aborden que tengan una especie de andamiaje conceptual o elementos y metodologías que sean distintivamente de ellas. Y para lograrlo hay ciertos presupuestos que tenemos que afirmar y no necesariamente se puedan probar, ¿no? Y en ese sentido, para poder afirmar esta perspectiva pura, es que Kelsen construye la idea de la Grundnorm, una norma hipotética que no existe, no la podemos verificar porque no forma parte de la idea de validez, no hay nadie que la haya emitido, porque es una norma hipotética, que dice que debemos obedecer la última norma que sustenta todas las demás. En este caso sería la Constitución, ¿no? Entonces aquí ya vemos otra grieta, ¿no? Otra gran grieta de Kelsen, porque finalmente dice, ¿no? La coacción entre los hombres, y esto es como el reconocimiento de que igual afirmar una especie de hipótesis, un axioma que no se puede probar, suena muy poco científico, ¿no? Para Kelsen. Y finalmente introduce este componente, la coacción entre los hombres debe ser ejercida en la manera y bajo las condiciones que se determinan en la constitución histórica. Y aquí ya es la segunda grieta de la teoría pura del derecho, ¿no? Una grieta que tuvo que reconocer precisamente porque es muy difícil defender la idea de una norma hipotética, ¿no? Que sustente todas las demás. Dice, no puede apelarse a una norma válida anterior históricamente, de forma indefinida, porque sería una reflexión histórica también, ¿no? Sino a su eficacia de la presuposición de una norma definitiva, y por eso crea la norma hipotética, ¿no? Entonces ahí está la forma de cerrar el sistema, ¿no? Es como cuando a Richard Dawkins le preguntan, o no, ¿cómo se llama este importante astrofísico? Stephen Hawking. Le preguntan, ¿qué hay antes del Big Bang? ¿No? Y Hawking dice, bueno, no hay nada, porque para afirmar que hay algo antes y después tiene que haber tiempo y espacio, que son nuestras categorías para definir que algo fue producido por otra cosa, hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué produjo cada cosa? Tú puedes ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pero como no hay, como antes del Big Bang no existe tiempo y espacio, entonces no hay nada, nada hay antes del Big Bang. No, no, esa es la respuesta de Stephen Hawking, ¿no? De la misma manera, ¿qué hay antes de la Constitución? Jurídicamente hablando, nada, porque no hay nada de validez jurídica detrás, al menos en la forma en cómo la hemos entendido. De la misma manera que Hawkins entiende el tiempo y el espacio como la alfombra sobre la que se despliega la realidad. Antes del Big Bang no había tiempo y espacio, entonces no hay nada, ¿no? Entonces es más o menos un ejercicio muy parecido, que es una perspectiva bien científica, de hecho, ¿no? Entonces por eso tampoco podemos rechazar de creativa y muy, muy, muy sabia este recurso de una norma hipotética, ¿no? Entonces ahí, hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión, ¿no? Muy bien, continúo para terminar. Esto lo voy a dejar de lado. El texto obligatorio que ustedes tienen que leer de Kelsen son dos capítulos. El capítulo uno, Derecho y Naturaleza, y el último capítulo de la teoría de Kelsen, que es chiquitísimo, que se llama Interpretación. Este, y hay algo muy interesante. Además de las dos grietas que ya hemos encontrado, la grieta sobre el fundamento de la Grundnorm, que finalmente reconoce cierta dimensión histórica y por lo tanto le quita pureza, así como la necesidad de ciertas dosis de eficacia para entender la validez del derecho, eh, hay otra
otro gran punto en la interpretación, en las grietas de la teoría pura, que es la interpretación. Y es que Kelsen reconoce que las normas jurídicas poseen indeterminación semántica. Es decir, un mismo texto jurídico puede ser revestido de diversos significados. A un mismo texto le podemos atribuir diferentes normas. Como diría hoy en día la teoría jurídica contemporánea, por ejemplo, la distinción entre disposición y norma de profesor Ricardo Guastini y Susana Pozzolo, ¿no? Entonces, dado que el derecho, los textos, las normas, el lenguaje es indeterminado, hay grandes dosis de indeterminación, no siempre los mismos sentidos, tenemos los mismos sentidos para los textos, eh, hay un gran problema, ¿no? A la hora de interpretar, porque eventualmente pueden haber distintas interpretaciones de un mismo texto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, el derecho termina cuando producimos los distintos significados posibles utilizando las técnicas científicas de interpretación jurídica. Ratio, sistemática, literal, las distintas técnicas de interpretación jurídica, científico-jurídica, como diría Kelsen, cada una puede desplegarse, ¿no? Cada método de interpretación jurídico, método científico, se despliega sobre una norma, sobre un texto, y cada una produce un significado diferente de cómo debemos entender esta norma. Kelsen dice, hacer esto es un ejercicio propio de la ciencia jurídica, pero muchas veces va a ocurrir que cada una de estas técnicas va a producir una norma diferente. Y la pregunta es, ¿y cuál de estas es la correcta? ¿Cuál de estos significados es el correcto? Kelsen diría, no podemos hacerlo. O sea, yo no podría hacer derecho y decirte cuál es la mejor forma de entenderla, porque hacerlo significaría introducir ya no ciencia, sino moral. Ciencia natural o social, sino ciencia moral. Filosofía política, ideologías, emociones. Decidir cuál interpretación es mejor ya es introducir, volcar mis valoraciones sobre cuál es la mejor forma de entender el derecho. Y eso es contradictorio con una teoría pura, ¿no? Entonces, Kelsen diría, ahí se termina la disciplina. Pero, ¿qué ocurre? Finalmente ocurre que alguien escoge una interpretación. O sea, alguna interpretación tiene que finalmente materializarse en las prácticas jurídicas. Y Kelsen dice, sí, es cierto, alguna se materializa, pero eso simplemente es un acto discrecional, un acto de voluntad. Yo no puedo averiguar cuál es mejor que otra. Pensemos en el caso que vamos a discutir en el debate de la próxima semana, ¿no? Preguntarse cuál es mejor no es un ejercicio propio del derecho. Esa es la afirmación final de Kelsen con relación a la interpretación. Dice, decidirse por una interpretación es un acto discrecional, un acto de voluntad. La indagación de su corrección no pertenece al derecho, sino a la política y a la filosofía moral. Esta actividad puede estar repleta de valores y bienes morales, pero ya no es jurídica, ¿no? Pero ahí nuevamente tenemos otra grieta, porque es muy difícil separar la producción de interpretaciones de una norma con un método jurídico de nuestras valoraciones. Muchas veces nosotros usamos la metodología científica jurídica para encontrar, para jalar a la interpretación que creemos correcta, ¿no? Entonces no existe una separación plena tampoco entre la técnica, la metodología científico-jurídica a la que le introducimos un texto que es derecho vigente para producir cómo interpretarlo. En realidad, el propio método tiene una carga valorativa también, ¿no? Y ahí está la otra gran grieta de la teoría pura del derecho, ¿no? Que finalmente encontramos el Kelsen. Un dato final antes de terminar la clase, que lo vamos a ver al final del semestre cuando veamos las transmutaciones de las teorías jurídicas más importantes en América Latina, es que este capítulo que ustedes están leyendo es un capítulo que no se suele mencionar mucho en la reflexión kelseniana de América Latina. Porque cuando Kelsen llegó a América Latina, la obra de Kelsen llegó a América Latina, se utilizó para defender una perspectiva exegética, clásica del derecho. Y la exégesis claramente afirma que la forma correcta de entender el derecho es desentrañar su sentido, su significado, como si no existiera indeterminación del lenguaje, ¿no? Hay un solo significado para las normas jurídicas. Hay una relación biunívoca entre un texto y su significado. La idea de que un mismo texto pueda tener varios significados no tiene sentido para los exégetas, para los clásicos, para el clasicismo jurídico, ¿no?
Kelsen llega en una época en la que el clasicismo y la exégesis era muy importante, era la concepción muy influyente y hegemónica en América Latina. Entonces, cuando Kelsen llega, lo que hacen los recepcionistas de Kelsen en América Latina y en el Perú es agarrar todas las cosas de Kelsen que sirvan para ese propósito, para perdurar o mantener la exégesis, el monismo, ¿no? La idea de que no hay una sociedad entera peleándose por los significados de las normas, esta lógica tan social y tan de cooperación y conflicto que es hoy en día obvia en el derecho, ¿no? Porque si no, ya no sería una ciencia, ¿no? Y eso significó que ese capitulito que ustedes van a leer no sea muy utilizado y muy reflexionado, ¿no? Ya posteriormente hay una segunda lectura de Kelsen, una segunda transmutación de Kelsen en América Latina en la década de los 60, en donde ya Kelsen empieza a ser leído con este otro capítulo, con el capítulo de la interpretación y la indeterminación en el derecho. Pero Kelsen tuvo estas dos lecturas transmutadas en la región, ¿no? Y por eso, seguramente, muchas veces en sus clases o en sus prácticas profesionales o en reflexiones entre sus pares, deben haber notado mucho esta fuerte manera de entender a Kelsen como un súper positivista, ¿no? En donde todo está claro, sistemático y no hay márgenes de error para entender el derecho. Kelsen no reconoce esto, ¿no? Pero es básicamente porque así fue traído a América Latina, porque había un proyecto de cómo debía ser entendido el derecho que trataba de materializarse y agarró las partes de Kelsen que eran compatibles con ese propósito y dejó de lado otras, como la que está aquí, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿Nada? Perfecto, me dicen ahí interno que está clara la cosa. Bueno, quedamos ahí, son las 6 de la tarde. Este, Nos vemos el lunes para el debate. El debate, el caso ya está colgado, ¿no? Recuerden, tenemos que reflexionar el caso desde el texto y la clase de hoy, ¿no? Las opiniones valen, pero no valen tanto si no tienen nada de lo que hemos estudiado en la lectura y en la clase. Así que traten de repasar el texto de Kelsen, repásenlo a la luz de esta clase y miren el caso, traten de ponerse, imagínense que el caso es una pantalla de algo y cada teoría es un lentecito, ¿no? Entonces pónganse los lentes de Kelsen y miren el caso y analicemos cómo funcionaría la teoría kelseniana para mirar el problema. Y ahí encontraremos sus límites también. Eso es lo que necesitamos para trabajar bien el curso. Listo, quedamos ahí. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor.